Hola, soy Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat del Vallès, y les querría decir que Sant Cugat está preparado para acoger nuevas iniciativas empresariales, tecnológicas y universitarias. En Sant Cugat del Vallès las empresas podrán crecer, las universidades podrán desarrollarse dentro de un entorno de intercambio de conocimiento y de experiencias. En Sant Cugat del Vallès desde hace muchos años se han instalado empresas muy importantes, tanto nacionales como multinacionales. Y no lo han hecho por casualidad, lo han hecho atraídas por unas comunicaciones de primer nivel, por un posicionamiento geográfico muy central, por un entorno medioambiental y empresarial muy agradable y por una administración que es una administración amiga que está al lado de la empresa para facilitarles las cosas. En Sant Cugat del Vallès tenemos suelo industrial, tenemos edificios para ubicar oficinas de primer nivel, encontrarán una administración amiga y todas las facilidades del Triángulo de Innovación de Cataluña. Les esperamos. Hola, soy Manuel Bustos, alcalde de Sabadell, una ciudad de más de 200.000 habitantes ubicada estratégicamente al entorno de Barcelona, cerca del aeropuerto de Barcelona y del puerto, y al mismo tiempo bien comunicada por las autopistas que están cercanas a nuestra ciudad, la autopista del eje del Mediterráneo, la autopista que une el área metropolitana con el centro de Cataluña y al mismo tiempo bien comunicada ferroviariamente a través de Renfe, ahora Rodalies Cataluña, y también los ferrocarriles de la Generalitat. Una ciudad en la que el entorno sin duda nos ayuda mucho a ser competitivos, porque la formación forma parte de esta gran oportunidad, la formación universitaria, la formación profesional reglada y no reglada, y al mismo tiempo una serie de servicios que dan singularidad, como es un aeropuerto y un entorno magnífico. Disponemos de más de 800.000 metros disponibles de suelo industrial para invertir y para generar nueva economía. Muchas gracias y les espero. Soy Ana del Frago, alcaldesa de Barberà del Vallès, municipio de la comarca del Vallès Occidental, situado a unos 20 kilómetros de la capital de Cataluña, de Barcelona. Nuestra población, de 32.000 habitantes, cuenta con una superficie de 8,5 kilómetros cuadrados, de los cuales la mitad son polígonos industriales. Contamos con 4 polígonos industriales ya consolidados que ofertan una gran variedad de servicios y de comunicaciones. Nuestra principal apuesta es la situación estratégica de nuestro municipio. Estamos situados en el corredor de infraestructuras viarias de norte a sur de la península ibérica. Contamos también con grandes infraestructuras de comunicaciones, de servicios, formativas, de inserción, de localización, de variedad de empresas de todo tipo. Nuestra principal preocupación en estos momentos es poder ofertar alrededor de 300.000 metros cuadrados, de los cuales 200.000 son de suelo industrial y 100.000 de equipamientos industriales. Somos conscientes de la responsabilidad que esto supone en el momento de buscar una ubicación para una nueva actividad industrial. Estamos seguros de que la oferta que podemos proponer desde nuestro municipio es completa, variada y supone unos beneficios estratégicos para cualquier industria que desee instalarse en Cataluña. Hola, soy Juan Parralejo, alcalde de Ripollet, un municipio de 38.000 habitantes que pertenece al área metropolitana de Barcelona y también a la comarca del Vallès Occidental, una comarca con una larga tradición industrial y que en estos momentos se ha convertido en un verdadero motor económico de nuestro país. Ripollet también tiene una larga tradición industrial. En estos momentos el tejido industrial de Ripollet está formado por pequeñas y medianas empresas ubicadas en diversas zonas industriales. En estos momentos Ripollet se encuentra en disposición de ofrecer 90.000 metros cuadrados de suelo industrial y aquellas empresas que quieran ubicarse en nuestro municipio encontrarán buenas conexiones viarias con accesos directos a 2 grandes arterias de comunicación como son las autopistas C58 y la AP7, y desde el Ayuntamiento estamos a disposición de todas aquellas empresas que quieran instalarse en Ripollet para generar actividad económica y puestos de trabajo. Hola, soy Carme Carmona, alcaldesa de Sardañola del Vallès. En nuestra ciudad, en un entorno de gran calidad urbana y ambiental, están haciendo el Parc de l'Alba, que ya en estos momentos ofrece más de 1.300.000 metros cuadrados para la instalación de empresas y centros de investigación empresarial. El Parc de l'Alba tiene una ubicación privilegiada en un gran nudo de comunicaciones, tanto nacionales como internacionales.
Además, este parque científico y empresarial se sitúa en un entorno que lo hace muy especial porque en su centro se halla el laboratorio de luz sincrotrón, que a más le da su nombre. Una de las primeras firmas que ya se ha instalado en el Parc del Alba es La Caixa, que en estos momentos ya construye sus dos grandes centros tecnológicos. El Parc del Alba, sin duda, será un referente para la configuración de un nuevo tejido productivo en nuestro país. Hola, soy Montserrat Mundimás, alcaldesa de Sant Quirze del Vallès, un municipio situado en el Vallès Occidental, una de las zonas con mayor actividad económica de Europa. Situado en el triángulo que forman la E9, la B30 y la C58, entre Terrassa, Sabadell, Cerdanyola y Sant Cugat y a un paso de Barcelona. Nuestro municipio cuenta con 5 parques empresariales, que son Can Feu, Can Corbera, Can Torres Can Llobet, Can Canals y Can Casablancas. Quisiera destacar la modernización y transformación que muy pronto se realizará en Can Casablancas. Queremos ofrecer un nuevo parque empresarial moderno con naves de tamaño adecuado para la nueva economía. Sant Quirze es un municipio de bienestar y calidad de vida, cerca de la Universidad Autónoma y al Parque Alba, donde se encuentra el sincrotrón. Estamos también trabajando para la posible instalación de un campus universitario de la Universidad Internacional de Cataluña. Sant Quirze, finalmente, decirles que realmente es un municipio fantástico para residir y trabajar. Soy Joan Antoni Barón, alcalde de Mataró. En mi ciudad disponemos de 30.000 metros cuadrados de techo terciario, apto para oficinas, empresas, comercio. Está situado en el polígono industrial del Rengle, en un edificio singular de promoción pública, en un lugar privilegiado, a 30 kilómetros de Barcelona, delante del mar y bien comunicado por autopistas con Barcelona y también con el Vallès Oriental. Hola, soy Pepita Pedraza, alcaldesa de Poliñá, un municipio situado en el Vallès Occidental, cerca de Sabadell, en un ámbito de elevada concentración industrial, donde hay censadas unas 400 empresas y a 2 kilómetros del centro integrado de mercancías. El polígono de Llevant es de reciente construcción. Ha sido pensado para las necesidades económicas del siglo XXI y cuenta con un suelo industrial de 300.000 metros cuadrados. La realización de este nuevo polígono ha permitido ejecutar la ronda este a 2 minutos de las principales autopistas que conectan Poliñá directamente y sin semáforos con las principales ciudades españolas y europeas. El polígono de Llevant, donde ya se han instalado algunas empresas, es un nuevo concepto de zona industrial. Se han mantenido el conjunto de zonas verdes que lo rodean y consolida un corredor ecológico de más de 4 kilómetros. Uno de los proyectos más importantes vinculado al polígono es la creación de un centro de negocios y de servicios a empresas en la masía de Can Gavarra, que se restaurará para este fin. Soy Carlos Ruiz, alcalde de Viladecans. Viladecans es una ciudad situada a 15 kilómetros de Barcelona, cuyo valor más importante es el entorno. Nosotros tenemos un entorno con infraestructuras como el puerto, el aeropuerto situado en una parte de nuestro territorio, tren, autopistas, es una ciudad bien comunicada. Por otro lado, también el entorno que supone la cercanía de la universidad, el trabajo que hacemos con las empresas en generar redes, en generar intercambio, es decir, en favorecer que hayan elementos de competitividad, que la empresa cuya decisión es instalarse en Viladecans se vea acogida, no solo por la proximidad y la localización, sino también por los servicios que acoge. Viladecans es una ciudad que ha hecho una apuesta muy importante en los últimos años por crear nuevo suelo para actividades económicas, nuevo suelo y con diversidad, hoteles, oficinas, naves industriales. En Viladecans prácticamente se puede encontrar todo tipo de suelo, todo tipo de naves, todo tipo de infraestructuras para poder ubicar su empresa y para poder ubicarla con garantías de competitividad en el futuro. Soy Pere Navarro, alcalde de la ciudad de Terrassa, una ciudad con una larga tradición industrial. Y esa tradición queremos que sea no solo historia, sino que sea también una proyección hacia el futuro. Y los elementos que nos han ayudado a desarrollar económicamente la ciudad, que han sido la actividad económica, la actividad industrial, la innovación y también el conocimiento, son elementos que se repiten hoy también y que queremos intensificar de cara al futuro. Hoy la presencia de la universidad en la ciudad de Terrassa es muy importante y tiene una actividad muy intensa. Por lo tanto, es esa suma de factores, conjuntamente con espacios en la ciudad dedicados a la actividad económica, dedicados al desarrollo económico, que se complementan con otros espacios
que se dedican a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, la que nos marca ese camino futuro, que es un camino de más actividad, más innovación, más conocimiento y, en definitiva, más calidad de vida. Hola, soy Joaquín Balsera, alcalde de la ciudad de Gavà. La ciudad de Gavà, una ciudad metropolitana ubicada muy cerca de la ciudad de Barcelona, cerca también del aeropuerto y del puerto, que cuenta y tiene una gran capacidad de desarrollo industrial de presente y de futuro. Nuestra ciudad siempre se ha caracterizado por el dinamismo económico y en este sentido ahora presentamos un proyecto ya consolidado, pero que tiene la posibilidad de crecimiento a través de actividades complementarias, como la instalación de una oferta de ocio o oferta hotelera. Estamos desarrollando proyectos de futuro, estamos pensando en la instalación de nuevas zonas industriales, porque apostamos decididamente por el impulso económico de nuestra ciudad. En este sentido, invitamos a todos a conocerla e invitamos a todos también a compartir este proyecto de futuro con nosotros. Mi nombre es Ignasi Jiménez y Renom, soy alcalde de Castellar del Vallès, un municipio ubicado en la comarca del Vallès Occidental, entre las dos cocapitales, Sabadell y Terrassa. Esta es una comarca con una larga tradición industrial y Castellar del Vallès también atresora esta trayectoria industrial en nuestro ámbito. En estos momentos, de hecho, tenemos más de 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial, 200.000 de los cuales se están desarrollando en un nuevo proyecto de polígono industrial en Castellar. Es un proyecto que se llama Can Bages, es un nuevo polígono que gozará con todos los servicios últimos de última generación, tendremos fibra óptica y también, y una de las cosas más importantes de nuestro municipio, es que hay proyectos importantes para mejorar la movilidad. En estos momentos está proyectado un desdoblamiento de la carretera que nos conecta con la futura Ronda Vallès, también un proyecto para hacer llegar los ferrocarriles de la Generalitat a nuestro municipio y concretamente una estación estará ubicada en el polígono industrial. Y deciros solamente para terminar, pues que las obras de finalización de la urbanización de este polígono industrial finalizarán el julio del 2011, donde ya se podrán instalar actividades industriales tanto pequeñas como medianas como grandes. Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat. Cornellà de Llobregat es una ciudad que, fruto de su tradición y su ubicación geográfica, está en torno a una gran red viaria y muy próxima a lo que es el puerto, el aeropuerto y el sistema ferroviario. Es una ciudad que en estos momentos ya ejerce de tractora económica de una parte importante de la comarca del Baix Llobregat y que ha hecho una apuesta pues, por tener nuevos terrenos para poder ofrecer suelo industrial y nuevas capacidades relacionadas con los temas de innovación y de los nuevos servicios que se van a producir en el futuro. Disponemos de unos 150.000 metros cuadrados de suelo, con una edificabilidad máxima de 350.000 metros cuadrados. Por lo tanto, esas son nuestras propuestas y creemos que en estos momentos es importante poder ofrecer las condiciones y requisitos que ofrecen este tipo de iniciativas. Hola, me llamo Jordi Hereu y soy alcalde de la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona es el epicentro de una gran área económica, de un área muy diversificada, con una inmejorable posición geoestratégica, con una tradición industrial que da mucha gente muy bien formada para desarrollar cualquier proyecto empresarial. En este sentido, tiene muchísimo espacio, muchos metros cuadrados, posiblemente dedicados a cualquier actividad económica. La industria, la logística, los nuevos sectores económicos, todos ellos tienen algún espacio muy especializado para desarrollar de manera óptima la actividad económica. Desde el Delta del Llobregat hasta el Vallès, hasta el corazón de nuestro centro industrial, ahora gran distrito tecnológico, Barcelona ofrece en cantidad y en calidad los mejores metros cuadrados para desarrollar su proyecto empresarial.